Bueno, eh, empecemos con el tema la primera parte, digamos, de ese vídeo que yo quería hacer sobre un asunto histórico, como es a través de la canción, de la melodía, la masacre de Glencoe, ese tipo de melodías o de canciones o de tunes que estimulan nuestro interés por la historia que hay detrás de la historia. The history behind the story. Or the story behind history. Bueno, en este caso es la historia detrás de la historia. Es decir, la masacre de Glencoe en sí no es nada cuantitativamente apreciable, pues fue meramente un dato más de la época del nefasto, a mi juicio, Guillermo III de Inglaterra, de Escocia, de Gales y de Irlanda, rey por matrimonio con María II Estuardo, descendiente de la línea realmente legítima, si bien se había depuesto a Jacobo II, que era quizás con más derechos dinásticos, pero bueno, son las historias que hay en esta época convulsa, siglos XVII, XVIII y con orígenes muy anteriores, que es a lo que quiero ir en este vídeo. La masacre de Glencoe en sí, repito, fueron 38 MacDonalds de Glencoe asesinados, varones, hombres, por los Campbells, y 40 y algo mujeres y niños dejados morir a la intemperie de la helada ventisca en la madrugada de un día de febrero de 1692. Bueno, pero ¿qué hay detrás de eso? La masacre de Glencoe, el tema musical es en sí precioso, emotivo. Hay un pibroch también, porque algo que caló mucho en la sociedad escocesa, la parte lógicamente jacobita, la parte que defendía pues el derecho al rey Jacobo, la línea dinástica del rey Jacobo, y consideraban que no era legítima la deposición de tal rey por María II, su hermana o hija, no estoy seguro, pero bueno, muy cercana en línea sanguínea, en fin, guerras civiles. Pero ¿qué hay detrás de todo esto, de este entorno histórico? Pues bueno, estamos ante la Revolución Gloriosa, que ni fue gloriosa ni fue revolución, y he hecho una especie de resumen para decir como, por ejemplo, primero un prólogo que es el entorno histórico. Bueno, pues el entorno histórico, tengo ya trabajado esto, se ve el trabajo que estamos haciendo, aquí yo y mi gaita. Pues bueno, digo aquí que la referida masacre se produjo en plena gloriosa revolución, concretamente el 13 de febrero de 1692. Este suceso ha dejado indeleble huella, ya lo he dicho, 38 hombres del clan MacDonald de Glencoe. Vale, bueno, esto venía como consecuencia que el rey Guillermo III de Orange-Nassau, holandés, enemigo de España y de la fe católica y perseguidor de los católicos por doquier, un luterano y protestante que no anglicano, también persiguió a los anglicanos. Este rey le pidió un juramento de lealtad, oath, a los clanes, y fecha tope era el final de diciembre, el 31, pienso, de diciembre de 1691, del año anterior a la masacre. Repito que la masacre sucedió en febrero, 13 de febrero de 1692, ¿vale? Bueno, pues claro, el jefe del clan MacDonald de Glencoe, era un tal MacIan, ya había prestado juramento al rey Jacobo II. Entonces, lógicamente, necesitaba el consentimiento y el permiso del jefe de clanes para poder volver a prestar juramento a otro, porque ese juramento anterior estaba en vigor. Segundo, bueno, decía que el juramento anterior estaba en vigor, por tanto es lógico y razonable
que un grupo de clan pequeño, los MacDonald de Glencoe, pequeño, bueno, pidiera permiso a su jefe de clan máximo, porque los nobles eran los que mandaban en toda esta sociedad, que esa era una de las cosas que en estos vídeos, que espero que sean solamente 2, voy a intentar, para aquel que tenga interés, y el que no tenga interés, pues bueno, pues no pasa nada. Por tanto, había un clan muy numeroso, con una milicia, digamos, casi regular, que eran los Campbells, que eran del duque de Argyll. El duque de Argyll, duque marqués conde de Argyll, o conde marqués y duque de Argyll, uno de los nobles más importantes de Escocia durante muchísimos siglos, bueno, muchísimas décadas, los Argyll, fueron los ejecutores. La canción de Jim McLean lo dice, los Campbells tenían órdenes, el rey Guillermo las había firmado, el rey William. Entonces, bueno, pues ordenó el rey que no se diera perdón a ninguno que no cumpliera el oath, el juramento de lealtad, el compromiso de lealtad en fecha. Los MacDonald de Glencoe pues no lo consiguieron y fueron pasados a cuchillo los varones aquella noche de ventisca, como la canción cuenta. La canción cuenta la historia real. Y bueno, pero ¿por qué sucedían estas cosas tan brutales, tan escandalosas en Escocia? Pues bueno, he dividido esto en cuatro partes, digamos. Primero le he llamado época convulsa, que entraré ahora en ello. Segundo, sociedad de clanes. Tercero, origen en guerras dinásticas y asuntos religiosos. Y cuarto, conclusión, pues guerras civiles, la conclusión. Porque aquí había ingleses, escoceses, galeses, irlandeses, aquí había de todo metido en la misma cesta llena de avispas. O sea, todo estalla y todo sucede pues cuando tiene que suceder. Cuando las cosas van tan mal y hay tantas razones por detrás de odios, de venganzas, de miedos, de honores, de guerras, en fin, pues todo esto explota y se produce la tragedia. Bueno, vamos a la parte primera que le he titulado época convulsa. Claro, y esta parte la he subdividido en tres puntos. Uno, he llamado Carlos I Estuardo. El otro punto se llama asuntos religiosos, católicos, luteranos, anglicanos, episcopales, etc. Y el último punto es incluso antes, y hablar un poco de, pues bueno, Robert Bruce, David, la primera mitad del siglo XIV. Es que todo tiene un hilo en la historia, no hay nada espontáneo, es decir, no surge nada per se en un solo momento, de forma espontánea, no todo tiene un origen y un motivo en ese origen. Por eso la historia es muy apasionante. Bueno, pues, ¿por qué digo Carlos I? Bueno, pues digo Carlos I porque antes ya había habido muchos incidentes, muchos problemas antes. Bueno, perdón por la pausa. Vamos a ver, hablaba de Carlos I, lógicamente Carlos I Estuardo. Su época fue también bastante convulsa. Fue un rey, era anglicano, no era católico, bueno, aunque tenía simpatías por la Iglesia Católica, era de los últimos reyes anglicanos en el sentido propio de la Iglesia de Inglaterra, que es una iglesia escindida de la Iglesia Católica de Roma, pero que se llama a sí misma católica y apostólica. Es decir, el rito litúrgico de la Iglesia anglicana era, y no sé al presente cómo será, pero era muy parecido al católico, y no renegaban de sus orígenes, de las escrituras, del rito de la liturgia romano, en fin. No es, el vídeo no va del tema del cisma, de la escisión, sino de la época que fue de 1625 a 1649, que fue decapitado tras perder
contra las tropas del puritano, luterano, esos sí eran luteranos, de Oliver Cromwell, que se llaman tropas parlamentarias contra las tropas realistas. Bueno, realmente Cromwell no era un parlamentario, sino que era un dictador, por lo menos así lo entiendo yo, desde el punto de vista histórico, y bueno, pues era un fanático puritano. Sigo sin insistir en temas religiosos. Bueno, pues Carlos I Estuardo, descendiente hijo de James VI de Escocia y primero de Inglaterra, es decir, fue el hecho histórico en el que se unen ambas coronas, es decir, el primero que ostentó ambas coronas fue un Estuardo escocés, por derechos absolutamente dinásticos y legítimos. Fue rey de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda. No sé si era rey de Irlanda o señor de Irlanda, no sé si Irlanda era un reino o era un señorío, porque tuvo varios momentos históricos. Bueno, pues entonces, tras esa guerra se produce, tras esa guerra civil, porque ahí había anglicanos, católicos, bajo la misma bandera realista, y luteranos puritanos por el otro bando. Es decir, ingleses, escoceses, galeses e irlandeses luchaban unos contra otros, otros contra unos. En el mismo bando en un bando había una etnia, una religión, una ideología, una dinastía, y en el otro la misma. Es decir, guerra civil, en pleno derecho. Bueno, como consecuencia de eso, Inglaterra, el Reino Unido, Gran Bretaña en aquel entonces, estuvo sin rey, pero posteriormente se reclamó al hijo de Carlos I, Carlos II, que estaba en Francia. El propio Parlamento le llamó porque querían seguir siendo una monarquía, una vez Cromwell listo de papeles. Y ya he entrado en el segundo punto, que era el asunto religioso, ¿vale? El asunto religioso caló mucho en las Islas Británicas e incluso en la que llaman católica Irlanda, no es tan católica, también hay protestantes luteranos, también hay católicos, muchos, y también hay anglicanos, o bueno, de la Iglesia de Irlanda, muchísimos. Bueno, un cacao religioso, de aquí te quiero ver. Y el punto último de esto que le llamo época convulsa, pues hay que retrotraerse un poco al siglo XIV, a la famosa época del gran guerrero y rey Robert Bruce. Hay una película, Braveheart, que no es muy rigurosa históricamente, pero bueno, se acepta. Pero bueno, habla del rey Robert Bruce, que sí fue un personaje real, importante. Estoy mirando porque sí, lo he dicho, vale, es que lo he anotado aquí en plan borrador. Bueno, pues resulta que Robert Bruce, yéndonos a los orígenes de todos estos jaleos y algarabías en esas tierras, Robert Bruce pues también es producto de otra guerra dinástica. El rey David el leproso, él no era de sangre heredero directo, bueno, pero se encuentra con que sí. Total, derrota a los ingleses en Bannockburn, bueno, ingleses y escoceses en Bannockburn, porque el rey de Escocia fue el que llamó al rey Eduardo, a Longshanks. Fue el que lo llamó, el rey Longshanks no quería ir allí, pero bueno, allí se encontró y bueno, total, las cosas. Y Escocia tuvo un tiempo de paz, 100 y pico de años. Total, que bueno, que la historia de toda esta situación es larga, larga, muy larga. No sucede así per se. Paso al punto 2, que es la sociedad de clanes. Bueno, aquí sí que hay que irse ya muy remotamente a Escotia, que los romanos le llamaron Caledonia, porque escotos eran solamente los irlandeses del oeste de Escocia, de Escotia, era Scoti, y eran gaélicos, pero solo el oeste. En el este eran pictos. Ya tenemos dos sociedades en esa tierra tan bonita que se llama Escocia, hoy día. En los pictos le llamaban Alba,
Alba. Eh, bueno, los romanos, repito, Caledonia, son una serie de siglos en los que Escocia no es realmente una unidad ni es algo importante cultural y socialmente, porque es una tierra pobre. Lo único que tenían civilizado fue lo que los irlandeses escotos llevaron, porque estaban ya muy romanizados, o por lo menos se habían empapado algo de la cultura de Roma. Y bueno, ya vemos que desde el principio Escocia no es algo homogéneo, como hoy quieren vender algunos independentistas escoceses. No es así. Después, mira, aquí pongo el segundo punto de la sociedad de clanes, pues que digo, hay que incidir en la escasa organización sociocultural hasta la época normanda. Efectivamente, y aquí termina este vídeo que ya está siendo muy largo y mi pinta de cerveza me está diciendo que quiere que la beba. Bueno, la sociedad, los que realmente llevan algo digamos, progreso cultural a Escocia, a Caledonia, a Alba, que hoy le llaman Alba, pero no se llamaba Alba, solamente los pictos, que desaparecieron muy pronto, que no se sabe su origen, no eran celtas. Los celtas eran los escotos, eso sí eran, por lo menos era un porcentaje alto, eran celtas. Bueno, pues los que realmente ya llegaron y le dieron una entidad importante y militar fueron los normandos. El propio Robert Bruce era de una dinastía, de un linaje normando. Entonces nos quedamos en el siglo XIV y XV, XIII, XIV, XV, ¿vale? En los que estamos en una Escocia que realmente su organización militar y cultural es normanda. Así que ahí nos quedamos y seguiremos en el próximo capítulo. Espero que a alguien le guste este vídeo. Feliz día, amigos.